Olvídate de los podcasts financieros aburridos. Aquí hablamos de dinero de una manera relajada, honesta y con una cerveza en mano. ¿Te interesa aprender finanzas sin tanto rollo? Finanzas a Sorbos es para ti. Bienvenidos a otro episodio. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Cris. Ya Finanzas a Sorbos te faltó decir. De Finanzas a Sorbos, sí. Ay, bueno, es que ya en el saben, principio pues. salen que es Pero Finanzas es como a Sorbos. parte de la introducción, ¿no? Que siempre hacemos y todo. Tienes razón. Salud, Cris. David, ¿estás creciendo o algo así? ¿Por qué? Porque ya tienes la voz de hombre macho. No. En días pasados anduve malillo de la garganta y por eso me quedó así como un poquillo ronca la voz. Y pues justamente ya se acerca Semana Santa, entonces ya vengo en el mood, unas cubitas. Hoy cambié por Cuba. Sí, ya vi que ya traes una cubita en lugar de la chelita. Pero está bien, te perdono solo porque estabas enfermo y porque ya se siente como más... Aunque a mí en el calor se me antoja más la cerveza, pero No, hoy se me antojó más la Cuba. cada quien. Pero bueno, David, para los que no nos conocen y los que sí, de todas maneras se los voy a decir. Yo soy Cris Lamas Yo soy David Madero. y a mí me encuentran en redes sociales, en cualquier red social, como Cris Seguro Financiero. Y a mí, David Madero en Instagram y Facebook, y el David Madero en TikTok y www.davidmadero.com.mx. Va. Y a los dos nos encuentran como Finanzas a Sorbos Podcast, también en todas las redes sociales. ¿Va? Y finanzasasorbos.com. .com, En nuestra página de internet, donde los invitamos a acudir y descargar todos los regalos que les hemos dado. La verdad que hay bastante información que les puede ser de mucha utilidad. Es correcto. La verdad sí vale la pena que se echen un clavado en la plataforma porque sí hay muchas cosas que les pueden servir en su día a día. Y bueno, David, adivina de qué es nuestro episodio de hoy. Ok. Pues no necesito adivinar, yo ya sé de qué es. yo ya sé de qué es y pues la gente que nos ve en casita ya sabe de qué es, ya lo leyó en la descripción. Y pues vamos a hablar de gastos médicos mayores, un tema que nos pidieron bastante. Sí, justamente, como lo mencionas, nos pidieron bastante este tema. Y pues, por lo mismo que nos lo pidieron, queremos explicar y hablar sobre gastos médicos mayores. Súper de una manera relajada, de una manera que no sea tan complicada, porque generalmente con la mayoría de las personas que platico que tienen gastos médicos o que quieren contratar uno dicen, ay, es que es muy complicado, no lo entiendo, bla, y como no lo entiendo, no lo necesito, ¿no? Pero es justamente porque siempre te lo explican muy revueltos. Entonces hoy, pues vamos a hacerlo muy sencillo, vamos a tener nuestros consejos raros, anécdotas de terror. Les voy a contar mi anécdota. Yo también quiero contar unas, si se puede. Sí, claro. Y por qué sí o sí deben de contratar un gastos médicos mayores. Sí, yo le sumaría en la parte de no importa si tienen o no tienen y todo eso, sino también mucha gente tiene por su empresa. Justamente ayer estaba hablando con un amigo y me dice, oye, pues es que en la empresa en la que trabajaba, acaba de cambiar de trabajo, y me dice, en la empresa en la que trabajaba tenía gastos médicos mayores, pero malo. Y yo, ¿por qué malo? Es que no me cubrieron esto y aquello. Le digo, ¿leíste qué onda? O sea, a pesar de que te lo dieron en tu empresa, pues no deja de ser un seguro, ¿no? Entonces, le aplican todas las cosas de un seguro, no sé, preexistencias y todo eso. Y le dije, oye, ¿pero leíste qué te cubría? No, pues no. Pues, ¿por qué estás diciendo que era malo, no? Sí, claro. ¿Venía ahí declarado? Sí. Ah, pues entonces no es malo, ¿no? Simplemente se atuvieron a lo que decía la póliza, ¿no? Y pues qué bueno que vamos a hablar de esto, Cris. A ver, dime con qué iniciamos. Vamos a iniciar con nuestra dinámica, nuestros consejitos raros. No son tan raros, pero son buenos consejos que te pueden ayudar a no desfalcarte cuando contrates un gastos médicos o a tomar una buena decisión. Perfecto. Y pues te voy a decir los consejos y tú me vas a decir el top 3 que mejor se te haga, ¿vale? Échale. Vamos a empezar. No seas fitness extremo sin seguros. Ah, ok. Fitness. No, te voy a explicar. Muchas pólizas o muchos gastos médicos no incluyen deportes extremos. Entonces,
Si tú eres de los deportistas que hace mucho de ese tipo de cosas, llámese paracaidismo, motocross, pero ya de una manera profesional, debes de revisar bien tu póliza si lo cubre o no, porque capaz si te accidentas y tú piensas que sí te va a cubrir, pero por estar en el deporte extremo, ya no te cubre. Ok. ¿Va? Y aparte, tienes que tener tu seguro, porque si sí te cubre, tienes mucha posibilidad de que tengas un accidente. 2, tu póliza no es un libro de autoayuda, pero sí hay que leerla. Nadie, absolutamente nadie, o somos muy pocos, los que leen los términos y condiciones. Entonces es súper importante que sí se echen un clavado de vez en cuando en sus términos y condiciones de su póliza, porque ahí son las letras chiquitas de todos los seguros, ¿no? Ahí te explica qué sí te cubre, qué no te cubre, cómo te lo cubre y qué es lo que tú tienes que hacer para que te cubra. Ok. Me gusta ese, ¿eh? Sí, a mí también me gustó ese. 3, no mientas como político en campaña. Te voy a explicar por qué. Muchas veces, y me ha tocado con muchas personas que me dicen, oye, Cris, quiero contratar un seguro de gastos médicos porque ya necesito una operación. Pero no quiero declararlo, no quiero decir que tengo X o Y enfermedad. Y eso está mal porque si ya tienes una enfermedad declarada, que ya tienes preexistente, que ya fuiste con médicos y así, aunque no lo sepan o no lo crean, sí hay un banco de personas o De de información. información sobre si has estado en hospitales o no. Si tú le dices a la aseguradora que no has estado, la aseguradora te cree, va, está bien. Pero cuando vas a usar el seguro, todo mundo cuando ya está con el doctor le dicen hasta lo que no y ahí sale todo. El doctor todo lo pone en lo que anota. Entonces, la aseguradora fácil te puede decir no te cubro o hasta quitarte el seguro, decirte ya no te voy a seguir asegurando. Entonces, es importante que sí digan sus preexistencias. Ya la aseguradora sabrá si se lo va a cubrir o no, pero pues ¿para qué te arriesgas? Totalmente de acuerdo. Pues más que nada es porque el seguro pues es un contrato de buena fe, ¿no? Entonces, si tú no lo estás haciendo de buena fe, pues ellos están en todo su derecho, ¿no? Totalmente. Muy bueno el consejo. 4, el hospital VIP te puede dejar en ruinas. Te voy a explicar y este lo saqué porque recientemente en TikTok y en Instagram salió un reel de una persona que estaba diciendo que la aseguradora no pagó, bla, 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 bla. Pero en realidad fue un error que cometió esta persona. ¿Por qué? Porque se fue a un hospital que no estaba dentro de la gama en la que él contrató. Entonces, si tú te vas fuera de un hospital que no esté en la red hospitalaria o que no está en tu gama que contratas, puedes terminar pagando más o hasta que la aseguradora te diga, no te voy a cubrir en ese hospital. Entonces, sí tienen que saber qué hospitales les cubre, qué hospitales pueden ir para que pues vayan a eso. Háblenle a su asesor, nos pueden hablar a nosotros. Oye, Cris, en me surge la duda. ¿Y qué pasa si la persona le agarró un accidente o una urgencia en una ciudad, en un pueblito, ¿no? Nosotros vivimos en Guadalajara, ¿no? Entonces estábamos en un pueblito y nos agarra una urgencia. Pues es una urgencia, no voy a andar investigando si ese hospital está dentro de la red o no. Tienes que revisar tu póliza porque no todas las aseguradoras lo hacen. Por ejemplo, la que nosotros manejamos, sí te permite entrar a cualquier otro hospital que no esté dentro de la red, pero tienes que pagar más. Ok, Es decir, pagas tu deducible, pero pagas un poco más de coaseguro. Y aquí en esta parte del coaseguro, que ahorita vamos a explicar qué es, porque siempre me dicen, ¿qué es eso? No sé qué, bla, bla. Bueno, en esta parte generalmente tienes un tope. Cuando tú vas a un hospital que no está dentro de la red hospitalaria, no hay tope. Por lo tanto, si tienes un gasto de 5 millones de pesos, vas a pagar el coaseguro de los 5 millones de pesos. ok. ¿Va? Va que va. 5, no seas tacaño con tu deducible. Yo siempre recomiendo, sí ten un deducible alto, pero tampoco te pases.
sabemos que el costo del seguro que vas a pagar año con año, entre más deducible, menor es lo que pagas año con año. Pero si sacas un deducible de 80,000 pesos, 90,000 pesos, pues cuando lo vayas a necesitar, te va a ser más complicado pagarlo. Entonces, a mí se me hace bien un deducible 45, 55 todavía, para enfermedades ya súper más extremas, a tipo una gripe, cosas así, pues eso ya no entra como algo mayor. ¿En cuánto lo tienes tú tu deducible, dices? Yo lo tengo en 45. 45. Muy buen número. Yo generalmente los tengo en 40. Entonces, acorde a lo que dices tú, no es tan tacaño. Si lo subo más, un poquito más, tal vez 50, 55, pues sí me va a bajar mucho el costo, pero sí es cierto, ¿no? O sea, ya no es cualquier cosa, ya tendría que ser algo muy catastrófico para ingresar al hospital. Exactamente. Buen tip ese, me gustó. Va, entonces, a ver, ahora sí, ya te dije los 5. Dime tu top 3. Ok, me gustó el último. El último definitivamente me gustó. No seas tan tacaño con tu deducible. También incluiría en el top el 2. El 2 me gustó por cómo lo dijiste. No es un libro ¿No de es un libro de autoayuda. autoayuda? Pero sí, sí es muy importante. Yo creo que es lo más importante y va de la mano justo con lo que te comenté antes de iniciar con el ranking de mi amigo con el que estaba platicando el día de ayer, que justo fue eso. O sea, él nunca leyó su póliza, entonces más bien, para él fue, oye, pues es que la aseguradora es mala, no paga, no me sirvió y todo el rollo, cuando en su póliza ahí venían los términos y condiciones de lo que le cubría y que no, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo le dije justo ese tipo y pues no manches, güey, o sea, léelo, ¿no? Por eso lo pongo en el top. Y definitivamente el primero también me gusta, el no ser fitness. Extremo, sin un seguro, porque, pues sí, la verdad que un accidente no avisa, ¿no? Tenemos muchos amigos, por ejemplo, que les gusta mucho ir a hacer hiking y todo eso. Un accidentito ahí, Fácil, o sea. fácil, o sea, necesitas ir al hospital, ¿no? En la barranca o algo así, por ejemplo. Y pues sí, necesitas un seguro, ¿no? Para ayudarte a todo eso. Entonces, ese tipo de actividades que requieren o que más bien conllevan un riesgo, pues es importante estar asegurado, ¿no? Y deja tú de deportes ya extremos, o sea, deportes en general, fútbol, básquetbol, hasta el pádel. O sea, te tuerces ahí, te caes y necesitas... Algunas veces es algo sencillo, pero muchas veces sí necesitas operación. Les voy a contar una de las anécdotas de terror. Jugando básquetbol, Ah, ya sé cuál es. me caí y me fracturé las dos manos. Me tuvieron que operar las dos manos. Sí, duré como 2 meses, Más. 3 meses. Duré incapacitada 3 meses, que no fui al trabajo. Ajá. Pero como un mes completo, literal, me bañaba, me daban de comer, todo. Pero ese no es el punto, ¿no? El punto es que si yo no hubiera tenido mis gastos médicos, hubiera tenido que ir al IMSS. No digo que el IMSS sea malo, solo digo que a lo mejor me hubiera tomado mucho tiempo o hasta ni siquiera me operaban y me dejaban las manos todas chuecas. Sí, así, me quedaban checas, imagínate. ¿Tienes las manos chuecas? Sí, pero ahorita no se va a ver en el video. Entonces, me tuvieron que operar. De la operación, más todos los gastos ya que hice entre las consultas, medicamentos, ir a rehabilitación, fueron aproximadamente arriba de 300,000 pesos. Si no lo hubiera tenido que pagar todo yo. ¿Y qué hubiera hecho? Porque en ese momento no tenía mi fondo de emergencia, que sope para mí, pero eso fue algo que me hizo, pues, avivarme y empezar a tenerlo. Hubiera tenido que pedir prestado, hubiera tenido que ir con mis papás o hubiera usado la tarjeta de crédito, pero al final me hubiera endeudado, ¿no? Y pues no pagué 300,000 pesos, terminé pagando como 10,000 pesos o algo así, o sea, fue Órale. súper, súper, súper poquito a que si no hubiera tenido el gastos médicos. Quiero creer entonces que con esa elección de mi top, al menos ese en específico, el uno, vas a estar de acuerdo. Sí, totalmente.
Sí, estoy ¿Y los totalmente de otros acuerdo. dos te gustaron? Sí, me gustaron. Me Ok. gustaron bastante. ¿Cuál es la siguiente dinámica que nos traes, Debbie? Ok, la siguiente dinámica, vamos a hablar un poco sobre las principales dudas que surgen cuando estamos hablando con alguien respecto a seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Mucha gente cuando le estamos explicando nos dicen, oye, pero ¿qué es eso? O ¿cómo ¿Cómo se come? funciona? ¿Cómo funciona? ¿O qué significa, no? Entonces, hicimos una recopilación, amigos, de cuáles son los conceptos más comunes utilizados en todas las aseguradoras, en todas las compañías de seguros gastos médicos mayores y pues cómo funcionan, ¿no? ¿Cómo funcionan esos conceptos y qué significan? La primera que traigo, y es la más fácil, es suma asegurada, ¿ok? Suma asegurada es el monto máximo que te va a cubrir la aseguradora por un siniestro, ¿ok? Si te pasas de ese monto, pues el resto lo terminas pagando tú. Y este monto, pues yo les recomiendo elegir el más alto posible, ¿no? Obviamente, si la suma asegurada es muy bajita, pues el seguro va a ser mucho más económico que si las sumas aseguradas son 100, 150, 160 millones, porque pues te están cubriendo más, ¿no? Sin embargo, si tú tuvieras una enfermedad catastrófica que requieras atención médica y ciertas terapias que se trasladen a través de varios meses o incluso años, pues justamente una suma asegurada muy pequeña no te va a alcanzar, ¿no? Entonces aquí siempre la recomendación es elegir una suma asegurada lo suficientemente grande como para que te cubra, pero que tampoco te afecte la finanza o el monto que vas a pagar del seguro. Sí, totalmente. Y aquí agregando, ahorita te lo mencionabas, ¿no? Entre la suma asegurada sea más pequeña, pagas menos, pero hay algunas compañías que no necesariamente terminas casi pagando lo mismo y dices, no manches, si iba a pagar, o Ah, sea, me iba... bueno, suma asegurada me refiero a 1 millón, 2 millones contra 100, Ah, bueno. 150, así, ¿no? Pero justo sí, sí revisen, o sea, yo siempre digo, ten la mayor suma asegurada tal cual como lo estás diciendo, porque no sabemos qué pueda pasar al final. Es un riesgo que tenemos, esperemos que nunca lo lleguemos a usar, pero si lo necesito, sé que voy a tener ese respaldo. Es como, lo quiero ver de esta manera. Es como si tú dices, ay, yo tengo 150 millones ahí guardados. Obviamente no te los van a dar. Ojalá. Ojalá, no te los van a dar. Pero si tienes una enfermedad catastrófica o un accidente catastrófico que necesitas varias operaciones, varias terapias y que gastas más de 3, 4, 5 millones, es tu bolsita que sale ahí y te paga todo, ¿no? Sin que tú pagues totalmente todo. Va. Y pues bueno, vamos al segundo concepto que también es de los que casi siempre me preguntan. A ver, es que, a ver, vuélvemelo a explicar. A ver, no sé qué. Entonces, el deducible. ¿Qué es el deducible, David? Es lo primero que tú vas a pagar al momento de activarse tu póliza. Adicionar es la cantidad que va a activar tu póliza. ¿Por qué? Si tu póliza, tu deducible, perdón, si tu deducible es 40,000 pesos, te accidentas, vas al hospital, pero la cuenta es de 30,000 pesos, tu póliza no se va a activar porque tienes que pasar esa primer cantidad que tú vas a pagar. Una vez que ya pasaste esa cantidad, ya la pagaste, ahorita vamos a dar un ejemplo, pero ya la pagaste, ahora sí va el siguiente, pues la siguiente aportación que tú das, ¿no? Pero el deducible siempre va a ser lo primerito que vas a hacer. Si lo quieres ver de una manera, es como el cover para entrar a un lugar. Ok. Y justo eso que dices, la siguiente aportación es el siguiente concepto que traemos, que es coaseguro. El coaseguro es un porcentaje de gasto que te va a tocar pagar después de que se activó o que se pagó el deducible, ¿no? Vamos a suponer, tú ya pusiste un ejemplo de 30 y el deducible era 40, pues no se activó la póliza, pero vamos a suponer que el gasto en el hospital fueron 100,000 pesos. Entonces tú ya pagaste tu deducible de 40, el resto, los 60,000 pesos restantes,
pues no los va a pagar al 100% la aseguradora, ¿no? Hay un porcentaje de ese monto, de esos 60,000 pesos que los pagarías tú, y eso es el coaseguro. Ahora, dependiendo de tu póliza, es el porcentaje de coaseguro. Puede ser 5, puede ser incluso 0, 5, 10, 15. Hasta me ha tocado ver coaseguros del 20%. Y muchos de ellos tienen tope. También hay que revisar en tu póliza cuánto es el tope de coaseguro. Y ese porcentaje es lo que tú vas a estar acompañando a tu aseguradora con el resto de la cuenta, vaya. Sí, es como dividirse esos gastos entre la aseguradora y tú, ¿no? Solamente que tú vas a dar un porcentaje y la aseguradora todo lo demás. Ajá. Perfecto. Ahora, periodo de espera, que aquí yo siempre digo, estas son las letras chiquitas de todos los seguros de gastos médicos mayores. El periodo de espera, que es lo que nunca leemos y que es súper importante que lo sepan. Los periodos de espera son los tiempos que tú tienes que esperar para que la aseguradora te cubra X o Y enfermedad, porque no todas las enfermedades te las cubre desde el primer día. Hay algunas que sí, hay algunas que después de un mes, hay algunas que después de 2 años, es decir, en cuanto empiece tu tercer año, ya te las cubre. Entonces, es importante que sepas qué enfermedades tienen un periodo de espera para que cuando contrates tu póliza digas, ok, si me llega a pasar esto, pero todavía no cumplo el año, pues no me lo va a cubrir la aseguradora, y no es porque no quiera cubrírmelo, es porque ya está estipulado y son tus letras chiquitas que tienes que leer. Claro. Yo generalmente cuando hablo sobre los periodos de espera, les digo a las personas de una forma que a mí me resulta sencillo explicar, y va de la mano con el siguiente concepto, que es preexistencias, ¿no? Muchas de las cosas que no tienen periodos de espera, les digo a las personas, es cosas que no te van a avisar. O sea, si te da un infarto, la aseguradora no te va a decir, no, espérate, es que un infarto tenemos que esperar 2 años. No, o sea, un infarto no espera, ¿no? O una apendicitis, se te reventó el apéndice, tuviste que ir al hospital, pues es una urgencia médica, tienes que salvaguardar tu vida, pues obviamente a lo mejor eso no tiene periodo de espera, ¿no? Pero si lo comparo con algo que a través de mis hábitos lo he estado Generando generando, como, algo de la espalda, que es muy común. sí, o de la rodilla, ¿no? Todo el mundo después de los 30, mi rodilla. Sí, sí, sí. Entonces, algo así que a lo mejor tú con tus hábitos lo fuiste generando, definitivamente eso tendrías que revisar tu póliza, pero definitivamente eso probablemente entre en periodo de espera. E incluso si tú ya lo traes desde antes de contratar la póliza, eso ya se puede convertir en el siguiente concepto que les traemos, que es una preexistencia, ¿no? Las preexistencias son las enfermedades o padecimientos que tú ya tenías desde antes de contratar el seguro. La mayoría de los seguros no cubren las preexistencias. Habría que ver qué preexistencia es también, porque a lo mejor puede ser una preexistencia que se retiró algo, no sé, estoy inventando, no estoy diciendo ninguna enfermedad en específico, pero a lo mejor es algo que se retiró, ya no lo tienes, pues sí existe ahí una evidencia de que hubo algo antes, una preexistencia. Sin embargo, pues tu aseguradora a lo mejor te puede cubrir, ¿no? Porque es algo que no afecta a otras partes del cuerpo. Pero si tú tienes algún tema que potencialmente te pueda estar generando problemas después, pues tendrías que revisarlo con tu aseguradora si esa preexistencia puede ser cubierta o no. Totalmente. Y bueno, vamos con el siguiente concepto, que son exclusiones, que la aseguradora no va a cubrir. Y esto sí es súper importante que lo lean, que lo vean, porque, por ejemplo, algunas pólizas que son colectivas, les llaman, es decir, las que a ti te dan cuando tú estás en un trabajo, algunas pólizas sí cubren cosas de estas, pero las pólizas personales que yo, Cris, voy al seguro y quiero contratarlo, nunca me van a cubrir. Son cirugías estéticas, porque no, aunque no lo crean, he tenido clientas que llegan y me dicen, quiero contratar un seguro para operarme y enchularme y así, ¿no? Y yo, es que eso no te va a cubrir, porque no es una enfermedad, es algo que tú quieres, ¿no? O sea, no es un accidente tampoco, entonces no te cubre. Cosas de homeopatía no te cubre, pero también tienen que revisar
su póliza, porque hay unas que ya hay algunos tratamientos homeopáticos para enfermedades ya más graves que ya están como regulados y que la aseguradora te dice, ok, sí te lo voy a cubrir porque es para específicamente esta enfermedad, pero tu médico lo tiene que recetar y tiene que tener cédula profesional, obviamente, ¿no? Médico titulado, un Exactamente. homeópata titulado. Sí, homeópata titulado. Entonces, también tienen que revisar esto. Y tratamientos alternativos. Muchas veces, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Que ya hay como muchos tratamientos. Si ese tratamiento todavía no está como, pues bien establecido, que todavía son como pruebas, la aseguradora te puede decir, no te lo voy a cubrir, aunque tú quieras hacerlo, no te lo voy a cubrir. Entonces también tienen que revisar con su póliza y con su asesor para que les ayude a, no te lo acepta, si te lo acepta, etcétera. Sí, sobre todo si traes por ahí alguna preexistencia, pues empátalo con tu asesor para que, pues, si sí te pueden aceptar en el seguro, pues quede como una exclusión solamente, ¿no? A lo mejor eso. Sí, justamente ahorita que lo mencionas, o sea, también va muy de la mano con las preexistencias. Si ya tienes una enfermedad, puede que el seguro te diga, por ejemplo, es muy común que la hipertensión. Hipertensión son cosas que la aseguradora te va a decir, te voy a asegurar, pero todo lo que tenga que ver con hipertensión no te lo voy a cubrir. Es decir, está excluido de tu póliza. Así que si necesitas el hospital para algo de eso, no vengas conmigo porque yo desde ahorita te estoy diciendo que eso no te lo voy a Que cubrir. no. Oye, Cris, y creo que este es un tema que da para muchísimo, muchísimo más. No sé si nos traes algo más preparado. Pues nada más traigo un ejercicio para que quede de manera más clara cómo funciona el deducible y el coaseguro, ¿no? Entonces, ya dijimos los ejemplos, ¿no? Pero ahora traigo ya tal cual como con cálculos para que ustedes digan, ah, bueno, sí, si me conviene, no me conviene, o por qué sí debemos de tenerlo, ¿no? Digamos que hoy entré al hospital y me operaron y gastamos 150,000 pesos. Mi deducible es de 45,000 porque es lo que te dije que es mi deducible. Yo voy a poner, mi primer pago van a ser 45,500 pesos. Y coaseguro que yo tengo es del 10%. Es decir, pagué 45,500, quedan 105,000 pesos. Voy a pagar el 10% de esos 105,000 pesos, que son 10,500 pesos. Si sumamos los 45,000 más los 10,500, son 55,500 pesos que yo, Cris, voy a pagar. Pero ¿qué va a pasar con el resto de la cuenta? Lo va a pagar mi aseguradora, es decir, 94,500 pesos. Por eso la importancia de tener un gastos médicos. O sea, ven la cantidad de diferencia entre pagar 150,000 a pagar 55,500. Es demasiado. Y ese ejemplo que acabas de dar es con una cuenta de 150,000 pesos. A lo mejor mucha gente dice, oye, pues 150,000 pesos, pues ¿qué hiciste en el hospital, no? La verdad que últimamente la inflación médica va muchísimo más, a pasos agigantados, muchísimo más veloz y muchísimo más grande que la inflación normal que vemos en el país, ¿no? Creo que por ahí estaba viendo un dato que la inflación médica el año pasado fue cercana del 20%. Fue arriba del 10, no recuerdo exactamente. 15,5. Ándale, 15.5 versus 4 punto y feria que cerró el país. O sea, realmente es una cantidad bastante considerable, ¿no? Entonces, si a eso lo sumas que cualquier hospitalización ya estás hablando de 50, 60, 80,000 pesos, súmale un 15% este año, otro 15%. O sea, realmente es una cantidad de dinero que ya no es tan descabellada, 150,000 pesos. No, o sea, ya literal, o sea, yo antes, porque yo era también de la idea, y lo digo, y se lo digo a mis clientes, yo era de la idea de que los gastos médicos no sirven y nada más es para los ricos y nada más es para decir que tienes, ¿no? Pero no, en realidad, no es nada más para los ricos, se puede ajustar a tu bolsillo, siempre y cuando tengas un buen asesor que te ayude. Y dos, neta, ya no es un lujo, es una necesidad, David. O sea, el gasto médico es una necesidad. Ya vamos a terminar el episodio. Sí se da mucho para hablar, por lo tanto vamos a dividirlo en dos el episodio, pero en la siguiente parte vamos a hablar justamente de cómo ha crecido lo que acabas de mencionar de la inflación hospitalaria y
la importancia de tener tus gastos médicos por cómo ha crecido nuestras enfermedades, ¿no? O sea, ya vemos cada vez más un chorro de enfermedades que antes no se veían. Ok. Sí, entonces, pues, si quieres, aquí la paramos. Muchísimas gracias, amigos, por un episodio más. Nos vemos en el siguiente episodio, que sería la parte 2 de gastos médicos mayores. Salud. Salud.